Hola a todos, bienvenidos al canal un día más, bienvenidos al atelier. Los que seáis nuevos por aquí, muchísimas gracias por pasaros y que sepáis que aquí solemos hablar de arte, artistas y también cosas relacionadas con la organización y el aprendizaje. Digamos que también aprendemos a cómo aprender. Y estaba yo aquí pensando que podía contaros a mitad de agosto, no sé, apetece como así un tema ligero, que no se haga como muy pesado. Y entonces he pensado, vale, ya está, les voy a contar el día que Matisse decidió hacerse su propia piscina. Que dicho así ya sé que suena un poco raro, que os va a encantar. Porque además lo hace cuando ya es mayor, cuando ya casi no podía pintar, está en una silla de ruedas y decide seguir, bueno, pintando con tijeras, como él decía. Es una etapa que seguro que os suena, es la etapa de los papeles recortados. Básicamente lo que hacía era recortar él mismo papeles que previamente habían sido pintados por sus ayudantes, ya que él no podía, y después los disponía en una superficie. Así que Matisse, dando orden a sus ayudantes, pues al final conseguían disponer la obra que él quería. Aquí ya vimos una que es el caracol, os dejaré el link por aquí para que podáis verlo. Y de hecho este vídeo, si recuerdo bien, abrió el canal, o sea que gran homenaje a Matisse, y otra vez lo retomamos aquí en verano. Entonces resulta que Matisse está una mañana de un verano de 1952 con su asistente del estudio, que era Lidia, y le dice: oye Lidia, llévame, porque claro, había que llevar a Matisse a todos los sitios porque él se movía en una silla de ruedas. Le dijo: oye Lidia, llévame a ver por favor los buceadores de la piscina. Esto, por lo que he visto, debía ser recurrente, porque claro, en todos los sitios se dice que la piscina de Cannes era la piscina preferida de Matisse. Entonces yo entiendo que para tener una piscina preferida, y sobre todo cuando ni siquiera te puedes bañar porque tu estado físico no te lo permite, entiendo que la piscina era un tema que le gustaba bastante a Matisse. Bueno, total, que Lidia le dice: venga, vamos. Así que van a la piscina y allí, viendo a los bañistas, a los buceadores y toda esta gente que estaba en el agua, con un sol de justicia, Matisse se gira a Lidia y le dice: me voy a hacer mi propia piscina. Y se van para su casa. Y ese es el comienzo, ahí está el germen de esa gran obra que hoy tenemos en el MoMA de Nueva York y que después también hablaremos de cómo se transportó hasta allí. Como os digo, Matisse realiza todo desde una silla de ruedas. Un cáncer de colon y un montón de operaciones quirúrgicas le dejaron casi sin movimiento y sobre todo muy frágil, tan frágil que no podía ni siquiera pintar. O estaba en la cama pintando desde la cama con un palo, o estaba en una silla de ruedas pintando ayudado por sus asistentes. Lo tremendo es que las obras de esta época son obras enormes, gigantescas, de mucho tamaño. O sea, a mí ese afán de superación de Matisse, en un momento en el que él se podía haber retirado de la pintura, se podía haber retirado del arte, ya lo había hecho todo, me parece muy admirable. Así que, como os he dicho, Matisse le decía a sus asistentes de qué color pintar los papeles y después él recortaba esos papeles pintados para pegarlos después. Eran siempre unos murales muy coloridos, digamos que casi se utilizaban colores primarios para esos trozos de papel. Es un momento importante porque digamos que Matisse está planteando una pintura, unos papeles recortados muy coloridos en la Europa que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Esto crea un choque muy fuerte entre su pintura tan colorida y todavía el ánimo gris que había. Su arte estaba lleno de color y lleno de optimismo. Como os he dicho, en este momento Matisse se encuentra en Francia, pleno epicentro de todo lo que estaba ocurriendo, y se encuentra en un sitio muy concreto que es Niza. Y me diréis: Suriñe, ¿qué hacía Matisse en Niza? Si donde les gusta estar a los pintores siempre es en la capital del arte, en estos momentos París. Y bueno, os cuento que Matisse ya se enamoró de Niza la primera vez que fue allí en 1917. No se enamoró tanto de la ciudad, sino de la luz que había allí. Fijaos que esto es un poco como le pasó a Van Gogh en Arles, que alucinó con la luz del Mediterráneo, y digamos que a Matisse le pasó un poco lo mismo. Y es que la luz del Mediterráneo debe ser muy impresionante. Lo que dicen los pintores es que, por ejemplo, el azul del cielo toma muchísimas más tonalidades, o la luz que cae en el agua del mar empieza a brillar mucho más. Los colores presentan unas tonalidades más vivas y sobre todo una gama que por lo menos nosotros podemos apreciar más. Así que volvió muchas veces a lo largo de su vida y pintó en varias etapas diferentes la ciudad de Niza. Sin embargo, no tenía una residencia allí, sino que se quedaba largas temporadas en los hoteles de la ciudad. Tan importante fue Niza para Matisse que de hecho en esta ciudad está no solo su museo, sino también enterrado junto a su mujer, para que veáis si era importante este lugar para él. Entonces no tenía una casa, pero se quedaba largas temporadas de estancia en los hoteles de la ciudad. Y ahora que quería construirse su propia piscina, pues también estaba en un hotel, y de hecho lo hizo en uno de los comedores del hotel, el Hotel Regina. Así que bueno, lo primero que hizo Matisse fue poner una banda blanca en la pared, porque ya la pared estaba decorada, tenía un papel, pero no es un papel de manera moderna como tenemos en nuestras casas, sino que estaba muy de moda en la época poner como
una tela de saco, se llama una arpillera, digamos que es como un saco de patatas pero puesto en la pared con grapas, seguramente os suene y lo habéis visto en más de un sitio. Entonces lo primero que hizo Matisse fue poner una banda de papel blanco para colocar ahí después su obra. Lo puso más o menos a la altura de la cabeza, un poquito más arriba, y rodeó toda la sala, es decir, envolvió las 4 paredes y solo quedó interrumpida por las ventanas y por la puerta. Entonces, con ese papel azul ultramarino que había mandado pintar, porque en este caso no fue multicolor, sino que decidió que la obra iba a ser monocroma, empezó a recortar sus propios buceadores, sus propios nadadores, sus propias criaturas marinas y las fue disponiendo en ese fondo. En verdad es curioso ver cómo Matisse ha utilizado el azul de manera muy simbólica, porque realmente el azul está en el cielo y está en el mar, no está en los buceadores ni en las personas. Él ha utilizado este azul para hacer simbología de todo este mundo marino y lo ha aplicado directamente en las personas o en los animales que están nadando. Incluso a veces también se permite el juego de hacer negativos, es decir, que las personas están tanto en lo azul como en el blanco que queda debajo de ese azul. Digamos que sujetos y medios se terminan confundiendo. Incluso también aparecen representadas las salpicaduras de agua o los juegos de luces que la luz hace en la superficie de la piscina. A mí me parece muy bonito, la verdad. Hay que coger esta obra y verla detenidamente todos sus detalles porque Matisse hizo una cosa preciosa. Fijaos que aquí no estamos hablando como la obra del caracol, también era bidimensional, pero simplemente era un marco delimitado muy grande que se disponía en la pared. Sin embargo, esta obra es muy diferente porque lo que hace es una instalación. Realmente la obra está envolviendo al espectador y digamos que literalmente Matisse estaba dentro de la piscina cuando se sentaba en su sala del comedor. Por eso es tan importante el momento en el que decide hacerla. Mientras ve a los demás y sabe que él no puede meterse en la piscina, dice, bueno, el arte va a hacer posible que yo pueda tener mi propia piscina y que me pueda bañar. Cuando él estaba en esa habitación estaba bañándose dentro de esa piscina. Lo mismo que el espectador o nosotros cuando acudimos al museo. Así que Matisse hace esta obra tan maravillosa en el año 52, pero solo 2 años después, en el año 54, Matisse muere. Y entonces llega muy pronto el problema de qué hacemos con la obra, porque estaba pegada en una pared de un hotel. Entonces, de esto se encargan tanto su hija Margarita como su viuda Amélie, que a su mujer realmente ya la conocíamos de una de las obras más bonitas que tiene Matisse, que es La Conversación, y que analizamos con profundidad en uno de los posts de Instagram. Os lo dejaré linkeado en la cajita de descripción por si queréis verlo. Y entre ella y su hija deciden algunas cosas sobre esta obra. Hay varios elementos a tener en cuenta, vamos poco a poco. El primero de ellos, sobre qué tela lo montamos, porque claro, estaba sobre una arpillera, o sea, estaba sobre un papel que era una tela de saco, y ese no es el mejor material para conservar un papel pegado encima. Pero por otro lado, su hija estaba convencida de que si querían ser fieles a la obra, debían montarlo de la misma manera, así que decidieron que se volvería a montar encima de una arpillera. Lo que sí que hicieron fue comprar una arpillera nueva para montarla otra vez, es decir, que no se quedaran con la que estaba en la pared. Después de la arpillera viene el friso de papel. Era una cosa tan básica que pensaron que simplemente se cambiaría por uno nuevo y ya está. Y después la obra, que era lo realmente importante. Entonces lo que hicieron su hija y su mujer fue dividir la obra en 9 paneles y transportarlos casi de manera literal a una habitación. A un lado se dispusieron 5 y a otro lado 4. Digamos que esto se hizo un poco como se pudo y bastante hizo la familia para poder preservar esta obra, porque al final pensad que no era un lienzo, son papeles, es lo más frágil que puede haber para transportar. Así que se hizo pues lo que estaba disponible en ese momento. Y os lo digo porque después es el MoMA en el año 75 quien adquiere esta obra. De hecho el MoMA la pide para hacer precisamente una exposición sobre los recortables de Matisse y después ya se instala definitivamente en las galerías del museo, que a la gente, por lo que está escrito en la historia del propio museo, le encantaba esa obra. Bueno, la obra va aguantando, pero llega otro momento importante en el año 92 y es que el MoMA vuelve a hacer una retrospectiva sobre el trabajo de Matisse y es el momento en el que dice, bueno, ahora sí que sí necesitamos decidir qué hacer con esta obra porque no va a aguantar mucho más. Y entonces se coge la obra y se reevalúa la situación, se dice, bueno, vamos a ver cómo está, vamos a ver qué se puede hacer y vamos a plantear unos objetivos. Esta investigación lleva muchísimo tiempo, de hecho hasta el año 2008 no se fijan unos objetivos, pero finalmente, y esto es un trabajo espectacular que llevó el área de restauración del Museo MoMA, que tenéis los vídeos en YouTube, también os lo dejaré en la caja de descripción para que podáis verlo bien porque es maravilloso. Decidieron que había 3 cosas sobre las que actuar, o 3 cosas que por lo menos veían que estaba dando serios problemas. Primero era
el balance de color. La tela de saco ya estaba completamente descolorida cuando llega al museo, y lo peor de todo es que cuando esa tela se va envejeciendo no se va haciendo más clara, sino que se va haciendo más naranja, empieza a coger una tonalidad naranja que no tenía al principio, y esto claro afecta a la percepción de la obra en general. Entonces lo maravilloso es que después de esta investigación el museo consigue ponerse en contacto con uno de los hijos de la persona que había hecho ese papel del hotel en Niza, y todavía tenía una muestra guardada de esa arpillera que no le había dado el sol, es decir, la tenía guardada desde los años 50 en un cajón, no había recibido un rayo de luz y por tanto el MoMA pudo saber cuál era el color original. Después de este problema venía el problema de la altura de la instalación. ¿Qué hace el MoMA? Ve fotografías de la obra original y dice, pero si lo hemos estado poniendo en una altura que no es la que corresponde. El MoMA lo había estado poniendo más bajo de lo que era originalmente, y recordad que Matisse era muy preciso en dónde se tenían que colocar las formas. Digamos que esto tampoco fue un error del museo, venía muy limitado por la altura de la sala, pero sí que se decidió que respetar la altura original iba a ser uno de los puntos clave. Así que deciden recrear la altura tal y como Matisse la concibió originalmente. Y por último, la propia arquitectura de la sala. A mí esto es una de las cosas que más me llamó la atención, que yo no me hubiera dado cuenta hasta que efectivamente un investigador del MoMA lo explica y dices, jo, pues es verdad, qué importante, ¿no? Esta obra se estaba exponiendo en una sala que, como todas las salas de los museos, o bueno, la mayoría, tiene una puerta de entrada y una puerta de salida. Es más que una sala, un pasillo. Eso no pasa nada cuando son obras que se están exponiendo, pero Matisse hizo esto con una sola puerta en el comedor, de manera que era realmente un cubo, era realmente una piscina donde Matisse entraba y estaba dentro de ella. Este efecto pasillo hace que perdamos el concepto original que Matisse había creado para la obra. Así que el MoMA decide cambiar la obra de sala, cubrirla con esa arpillera en sus paredes e incluso recrear la ventana de ese comedor para que el espectador, para que las personas que visitan el museo tengan la experiencia que Matisse quiso hacer. Así que después de hacer esta investigación empiezan a sacar sus propias conclusiones. La primera de ellas, no iban a volver a pegar los papeles recortados en la nueva arpillera porque la arpillera es un material un poco ácido que empieza a estropear los papeles a lo largo del tiempo, así que decidieron que iban a colocar esos papeles con unos alfileres exactamente en los sitios donde Matisse dijo, para que si en algún momento debían cambiar otra vez el material, esto fuera mucho más sencillo. Segundo, sobre el papel, que también estaba amarillento y desgastado, deciden que lo van a dejar tal cual. Y esta es una decisión muy inteligente porque dicen, el papel blanco está desgastado, pero el papel azul también está desgastado, de manera que por lo menos están coherentemente desgastados los dos. Si ponemos un papel nuevo blanco, el azul desgastado va a ser muchísimo más contraste con ese papel blanco nuevo que con uno que ya está desgastado, así que deciden dejarlo. O sea, tenéis que fijaros que este papel tiene más de 70 años, imaginaros un folio normal en el que escribís con más de 70 años, pues obviamente ese folio ya no está blanco, pero ellos lo que deciden es dejarlo tal cual, dejarlo con ese desgastado para que no cree mucho contraste con el azul que está encima. Los papeles blancos y los papeles azules eran armoniosos, o sea, envejecidamente armoniosos, pero por lo menos armoniosos los dos. Y por último, lo más interesante, cómo iban a despegar el papel que habían pegado su hija y su mujer en la nueva arpillera, porque esto fue muy complicado. Imaginaros que habéis pegado un folio a un saco de patatas, pues en el momento en el que lo quieres despegar, a lo mejor te puedes cargar la pintura o te puedes cargar el propio papel. De hecho, es que es un material muy frágil. Entonces lo que hicieron fue dividir los paneles como habían hecho su mujer y su hija y ponerlos boca abajo, de manera que quedaba hacia ellos lo que es la tela de saco, la arpillera. Vieron que realmente el pegamento con el que había sido pegado era bastante soluble en agua, o sea que hubiera sido posible, con ayuda de un poquito de humedad, retirar este exceso de cola y separar los materiales, pero les daba un poquito de miedo que la humedad afectase al papel, así que decidieron que no, y lo que hicieron fue quitar uno a uno los hilos de la tela de saco para que el papel no sufriese ningún tipo de perjuicio. Digamos que eran como tejedores, pero destejiendo ese saco para salvar el papel que estaba debajo. Y así es como ha llegado esta obra a las paredes del museo. Si habéis tenido la suerte de verla, pues este es todo el trabajo que hay detrás, que es una barbaridad. O sea, fijaros que para las obras más sencillas, aquellas que se han realizado casi de manera más humilde con unas tijeras y un papel, el esfuerzo tiene que ser titánico para que esos materiales resistan al paso del tiempo.
tiempo, ¿no? Yo el trabajo de los restauradores es un trabajo que admiro, que respeto muchísimo. No sé, imaginaros trabajar de primera mano con obras de artistas tan importantes y que sea tu responsabilidad y que tú actúes sobre esas obras directamente, físicamente, ¿no? Me parece asombroso su trabajo y por eso me gusta tanto este canal de YouTube del MoMA, donde enseña el trabajo de los restauradores, porque creo que es muy importante y que se enseña muy poco. Afortunadamente hay museos, como por ejemplo el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde la sala de los restauradores es de cristal y el público puede ver cómo los restauradores están trabajando. Es algo muy bonito. Y aprender de este trabajo también nos enseña muchas cosas de las obras en los museos que estamos viendo nosotros, los espectadores. Por ejemplo, muchas veces podemos tener la idea de que ser fiel a la obra significa no tocar nada, pero muchas veces no tocar nada significa ir en contra de la propia obra, porque el propio material va a hacer que esa obra muera, porque no resiste al paso del tiempo. O incluso todo lo contrario, para ser fiel a la obra hay que recrearla tal cual lo hizo. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor el artista no pensó en tal o cual cosa porque no era su trabajo y ahora un restaurador puede mejorar un aspecto técnico, un aspecto de material, por ejemplo, para que perdure más en el tiempo. Fijaos que de toda esta obra, lo único que hay de la mano de Matisse son las figuras azules, son los recortables, tanto el papel como la arpillera se han cambiado, tanto por su mujer y su hija como por los restauradores del MoMA. Pero fijaros que aquí tanto su familia como los profesionales han creído que esas partes de la obra no son tan importantes, no son tan genuinas de Matisse, digamos que es un papel blanco y es el papel que había en el hotel, y eso sí que se puede cambiar con facilidad, y lo que sí que hay que intentar respetar es lo que viene de su propia mano. Así que ya hemos hablado un poquito de esta obra de Matisse. Me habíais pedido muchos que hablásemos de obras más concretas, no tanto de artistas o de movimientos, sino de obras concretas, un poco lo que hacemos en Instagram pero traído aquí a YouTube. Así que si os ha gustado o si queréis que analicemos alguna obra que no se entiende del todo o que es vuestra favorita, me lo dejáis en comentarios. Ya sabéis que siempre os contesto y tengo muy en cuenta lo que me decís para hacer crecer este canal, así que os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.